El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Padre, te amamos con todas las fuerzas de nuestro corazón, te bendecimos y te damos muchas gracias por invitarnos a sentarnos a tu mesa todos los días. Tu palabra dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para morar en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, y con grandes cosas tú nos responderás en justicia. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres para morar en tus atrios. Bueno saber que estamos aquí, ni siquiera es porque se nos ocurrió a nosotros. Estamos aquí porque tú nos amaste primero y preparaste este momento para encontrarnos contigo cada mañana. Gracias por permitir que este altar se haya edificado, donde la presencia tuya mora, donde la presencia tuya está. Qué bendición poder estar aquí, mi Señor, dispuestos como siempre cada mañana para recibir tu guía, para recibir tu orientación, tu corrección, tu exhortación muchas veces. Pero todo lo haces porque nos amas a nosotros. Queremos, amado Dios, que de la manera como la nube de la gloria tuya iba delante de tu pueblo en el desierto, guiando su camino, que hoy la nube de tu gloria, tu presencia, vaya con nosotros enseñándonos por dónde debemos andar. Sabemos, amado Dios, que nuestra sabiduría es nula o limitada delante de tu sabiduría, que es buena, que es agradable, tu voluntad perfecta. No queremos cometer los mismos errores del pasado. Por eso reconocemos que sin ti no lo podemos lograr. Por eso te invitamos a que vengas a nuestras vidas, para que vengas a nuestras casas, a nuestras familias y establezca tu reino en medio de nosotros. Queremos ser señoreados por ti, queremos someternos total y completamente a ti. Estas vidas te pertenecen, amado, y es el sacrificio que hoy traemos. No traemos un cordero, la ofrenda. Muchas gracias. Yo te alabo con todo mi corazón, te doy gracias y te bendigo por todo lo que hoy harás, por cada persona que se une en oración con nosotros y especialmente por cada mujer maravillosa hoy que se celebra el Día Internacional de la Mujer. Te pedimos, amado Dios, que las bendigas, que las honres, ya que muchas veces nosotros como varones no las hemos sabido honrar. Pedirte perdón también por haber herido el corazón de esas mujeres maravillosas que tú nos regalaste como esa ayuda, como esa compañera idónea. Te pedimos, Señor, que nos perdones por todo esto que ha venido ocurriendo con la mujer, por no haber dado el valor que ella se merece y no haber entendido la importancia de la mujer en medio de nosotros. Bendícelas, sana aquellos corazones que han estado rotos por las heridas causadas y llénalas de tu amor, llénalas de tu presencia,
amado Dios, sé que les amas infinitamente. Bendice a las mujeres que tal vez en este momento se sienten muy poco valoradas. Bendice a todas aquellas mujeres que tal vez en este momento se sienten un poco solas. Llénalas de tu amor, visítalas en este día y abrázalas, Señor, como solo tú sabes hacerlo. Gracias te damos, amado Dios, y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Buenos días, familia de verdades eternas. Dios bendiga a todas estas mujeres maravillosas que son un gran regalo para nosotros. La Biblia dice que cuando Dios hizo a Adán estaba solito mirando los animales y decía, pero bueno, ¿y yo aquí qué hago? Y dijo Dios, hey, le voy a hacer una ayuda idónea para él, una ayuda idónea, una compañera salida de su costilla. Alguien dijo, Dios sacó a la mujer de la costilla porque la costilla tiene la función de guardar y proteger el corazón. Eso es la mujer. No la sacó del talón para que el hombre no la pise. Sin embargo, nosotros los varones, y ahí me incluyo yo, en varios instantes o momentos de nuestra vida no hemos sabido valorar realmente el regalo maravilloso que representa la mujer. Sin la mujer el hombre es un ser incompleto, así como suena. ¿Por qué? Porque solo cuando vino Eva, vino ese complemento, es decir, vino lo que le hacía falta al hombre. Entonces el hombre sin la mujer es un ser incompleto. Y yo quiero en nombre de todos los hombres de Colombia y del mundo entero honrar a todas las mujeres, empezando por mi amada esposa, por supuesto por mis hijas, por mi madre, por mi suegra, por estas mujeres tan hermosas y maravillosas de verdades eternas. Muchas las conozco, otras no, pero les amamos con todo el corazón. Dios las bendiga en gran manera. Son amadas por Dios. El Señor les sorprenda gratamente en esta jornada y felicidades. Gracias por existir, mujeres. Ustedes son un regalo maravilloso. Y cuando Adán vio a Eva por primera vez, dijo, wow, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Que no se pierda en nosotros los varones esa expectación, esa expectativa al verlas, y que podamos tratarlas como el Señor nos mandó, como oaso más frágil, no herirlas ni siquiera con el pétalo de una rosa. Dios bendiga a todas las mujeres de Colombia y del mundo. Felicidades en su día. En tus manos estamos, Señor. Estas mujeres hermosas, para que sane sus corazones. La Biblia dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Que Dios sea sanando los corazones de todas las mujeres del mundo. Dios las bendiga en gran manera. Y gracias, Señor, por estar aquí y bendecirnos con tu santa y bendita palabra. Anhelamos oírte, anhelamos escucharte, anhelamos recibir tu consejo. Amado, habla, que hay un pueblo que tiene sed de ti, habla, que tu pueblo escucha. Gracias, Señor, amén y amén. Seguimos estudiando el libro de Esdras. El título del mensaje hoy es Restauración del altar y del culto. Restauración del altar y del culto. Esdras, capítulo 3, versos del 1 al 2, enseña la palabra. Esdras 3 del 1 al 2. Dice la Biblia, cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Verso 2. Entonces se levantaron Jesuá, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Después que Israel salió del exilio en Babilonia, y cada uno de ellos se estableció en sus ciudades, el siguiente paso que dan es edificar el altar del Dios de Israel
que en ese momento se encontraba en ruinas. ¿Por qué lo hicieron? ¿Porque a ellos les nació hacerlo? Por supuesto que no. Ellos lo hicieron en cumplimiento al mandato de Dios. Miremos por un instante Esdras en el capítulo 1, en el verso 2. ¿Qué dice? Esdras 1:2. Aquí dice: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Eso les dijo Ciro el Grande. Está claro que la liberación de Israel por intermedio de Ciro no tenía como propósito simplemente liberarlos de la esclavitud de Babilonia. No, ya sean libres y váyanse para sus casas, no. Sino para que ellos, al recuperar su libertad, le edificaran casa a Dios en Jerusalén. Aquí hay algo interesante. Y es que si ellos no salen de la cautividad de Babilonia, no hubiesen podido edificarle casa a Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que para poder edificar casa a Dios, necesitamos primeramente salir de todo aquello que nos esclaviza. No puedes edificarle casa a Dios en Babilonia. Tienes que salir de Babilonia, y Dios escoge a Ciro y les dice: el Señor me habló y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Así que ustedes quedan completamente libres. ¿Para qué? Para que vayan a Jerusalén y le edifiquen casa a Dios. Alguien que todavía vive en esclavitud o en Babilonia jamás podrá edificar casa para Dios. Esta casa a la que el Señor hace referencia es su templo, el lugar de su morada. Hablar del templo es hablar de la presencia de Dios. Cuando Dios dice edifiquen el templo, lo que está diciendo es: edifiquen un altar donde la presencia mía pueda morar. Éxodo capítulo 25, verso 8. Mira esto fabuloso que encontramos aquí. Éxodo 25, 8. Mira lo que les dijo Dios: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. ¿Para qué era el santuario? Para habitar Dios en medio de su pueblo. El anhelo del corazón de Dios era, y sigue siendo, habitar en medio de su pueblo. Y usted hace parte del pueblo de Dios. Es una buena noticia saber hoy que el Dios grande y todopoderoso quiere habitar en mi vida. Pero eso no podía ser posible si la casa o el templo de Dios seguía estando en ruinas. Por eso es que Dios, al rescatarlos de Babilonia, valiéndose de Ciro el Grande, les dice que le edifiquen casa en Jerusalén. ¿Para qué han de edificar casa en Jerusalén? Porque yo quiero habitar ahí, con ustedes, en medio de ustedes. Si en Jerusalén la casa de Dios no era edificada, su presencia, la presencia de Dios, no estaría con ellos. Sin embargo, narra el libro de Ageo que cuando ellos llegan, porque estos libros hablan de ese retorno de Israel que estaba en Babilonia, aunque Dios les había dicho: vayan a Jerusalén y edifiquen un altar para mí donde mi presencia pueda morar, cuando ellos salen de Babilonia y van a su tierra, a su país, ellos toman posesión de los bienes que habían dejado, y lo primero que hacen, y aquí está un detalle importante para tener en cuenta, lo primero que hacen no es edificar la casa de Dios que estaba en ruinas, sino que ellos empezaron a enfocarse en embellecer sus propias casas primero.
En otras palabras, ellos se olvidaron del propósito de su liberación. Acuérdense, Ciro les dice, Jehová me ha escogido para que ustedes vayan y le edifiquen casa. Y los voy a liberar para eso, para que le edifiquen casa a Dios. Y ellos llegan y empiezan a edificar casa para ellos. Ageo capítulo 1, verso 3-4 lo narra muy bien. Ageo 1, miremos del 3 al 4. Dice la palabra. Ageo 1 del 3 al 4 dice: Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, verso 4, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Por medio del profeta Ageo, Dios tiene que reconvenirlos, tiene que exhortarlos, tiene que llamarles la atención. ¿Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas o adornadas? Y esta casa, refiriéndose a su templo, ¿está desierta? Es decir, algo desierto es algo que está solo, algo que no tiene la presencia del Señor. Es como el Señor haciéndoles caer en cuenta. ¿Ustedes prefieren lo material antes que a mí? Por supuesto, cuando nosotros invertimos las prioridades y no hacemos las cosas a la manera de Dios, sino a nuestra manera, esto trae graves consecuencias, mis amados. Y veamos algunas de ellas que quedaron registradas en la palabra, porque alguien puede estar diciendo, yo no sé por qué yo no prospero. Yo no sé por qué esta situación económica tan difícil que estoy viviendo, esta puede ser una causa. Que invertiste las prioridades. Ageo capítulo 1. Dice la palabra en el verso 5 al 11. Mira, Ageo 1, 5 al 11. Aquí está la respuesta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos, piensa, razona. Verso 6. Hey, siembras mucho, recoges poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Verso 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo dijo Dios. Meditad sobre vuestros caminos, otra vez reflexiona. Verso 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Verso 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabes por qué? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Verso 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Verso 11. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Ay, yo no sé por qué es que no puedo prosperar. Aunque ellos trabajaban mucho por hermosear sus casas, se volvieron improductivos. Hubo un momento, Dios les dice, me van a edificar mi casa, mi templo primero. Y ellos se enfocan en sus casas, en lo material. Y se olvidaron de Dios. Esto trajo como consecuencia que nada de lo que hacían les producía. Improductivos. Se detuvo la lluvia. Y cuando no hay lluvia en una vida, en unas finanzas, entonces la tierra no produce fruto.
¿Pero por qué yo no encuentro un empleo? ¿Pero por qué nada de lo que yo hago funciona? No es que Dios quiera maldecirte. Es que hay argumentos en el reino espiritual porque dejaste de edificar la casa de Dios primero. La tierra no volvió a dar sus frutos. Ellos sembraban mucho y recogían poco. ¿Le pasa tal vez a usted que trabaja mucho y lo que recoge no le alcanza? Ni siquiera el salario que recibe le alcanza para ponerse al día con sus obligaciones. Y dice que ellos comían y no se saciaba. Hay gente que vive así. Bebían y no quedaban satisfechos. Se vestían y no se calentaban. Andaban inconformes. Y cuando trabajaban, dice la Biblia, parecía que recibían su jornal o su salario como en saco roto. ¿Por qué? Porque una vez entraba la platica, por otro lado se salía pagándole a los acreedores. Es decir, se les esfumaba el sueldo y todo lo que le llegaba a sus manos. Alguien está diciendo, ahora entiendo. ¿Qué es lo que está pasando con mis finanzas? Dios es tan misericordioso que no solo les muestra la causa del problema. Mira, el problema es que ustedes dejaron de hacer mi templo. No se enfocaron en el altar. No se preocuparon porque la presencia mía estuviera ahí, sino que se enfocaron en arreglar sus casas. Y Dios les muestra no solo el problema, sino la solución. ¿Sabes cuál es la solución? Y nos las dice nosotros hoy. Si usted está pasando por un tema financiero difícil, esta palabra es para usted. Mira la solución. La solución es, ore por mí para que el Señor me dé. No. Esta es la solución. Ageo 1:7-8. Ageo 1:7-8. Porque la fácil es, ore por mí, pero yo no quiero hacer nada. Ageo 1:7-8 dice, así ha dicho Jehová de las deudas te agobian. El Señor te dice, medita sobre vuestros caminos. Y te dice, verso 8, subid al monte, esto es oración, y traed madera. La cruz donde crucificaron a Jesús es hecha de madera. No estamos hablando de que lo importante es la cruz, sino lo que ocurrió en la cruz. Revelación de la cruz. Traed madera y reedificad la casa. La solución estaba en haber hecho lo que Dios les dijo. Cuando los sacó de Babilonia, ¿qué fue lo que Dios les dijo? El problema es que muchas veces no queremos escuchar a Dios y queremos hacer las cosas a nuestra manera y aún así queremos que Dios nos bendiga. Dios les dijo, ok, yo los libero para que me vayan y me hagan casa. Edifíquenme casa, porque yo quiero morar en medio de ustedes. Dicho todo esto, ahora podemos comprender la importancia de lo que Dios les había comunicado. No solamente a ellos, sino también a nosotros en nuestro tiempo. Lo primero no es enfocarse en edificar sus propias casas. No. El orden establecido por Dios es edificar primero la casa de Dios o su templo. Ahora nosotros, nuestro cuerpo es el templo, debería ser el templo, donde mora el Espíritu Santo de Dios. Si el templo de nuestra vida o nuestro corazón está en ruinas, en ese templo la presencia de Dios no está y es lo que Dios está gritando. Restaura el templo, restaura tu vida para que yo pueda habitar en ella. Ese debe ser tu enfoque. A mí me llama la atención que después del diluvio, la puerta del arca se abre y Noé sale con su familia. ¿Qué puede ver Noé? No hay empresas. Todo fue consumido por el agua. Una cantidad de muertos por todos lados. No había trabajo, no había nada. Y uno dirá, pero es que no tengo trabajo, yo tengo es que buscar dinero. No, si usted lee la Biblia, Noé sale. ¿Y sabe qué es lo primero que hace Noé? Tal vez nosotros hubiésemos salido del arca y nos hubiésemos puesto a hacer una enramada para ubicar las cosas y que no se nos vuelva a mojar. Una casita
para mi familia que se proteja. No, si usted lee la Biblia, lo primero que hace Noé, ¿sabe qué es? Lo primero que Noé hace es un altar. Es un altar. Y en ese altar él ofreció de algunos de los animales que traía en el arca, que él pudo haber dicho, estos son para comer y si se los ofrezco a Dios yo me muero de hambre. No, él lo primero que hizo fue un altar. Y empezó a ofrecer sacrificios a Dios. Y la Biblia dice que fue tan genuina su adoración que la ofrenda subió a la presencia del Señor y dijo, por causa de esto yo no vuelvo a maldecir más la tierra, y la tierra te va a producir su fruto y nunca faltará la semilla. Y la promesa que le había dado a Adán se la dio de nuevo a él, porque este hombre tenía sus prioridades en orden. Lo primero es Dios. Es buscarlo a Él, es tener su presencia. Esa debe ser la meta de todo creyente. Una vez el Señor le liberta de sus pecados, que lo saca de la esclavitud del mundo, su meta debe ser enfocarse primeramente en las cosas del reino. Mateo capítulo 6, verso 33, Jesús lo dijo. Mateo capítulo 6, verso 33. Mire lo que dijo Jesús. Jesús dijo, mas buscad primeramente, no cuando tengas tiempo, no cuando te nazca, no un día de estos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son esas cosas que tú anhelas sean añadidas? Un empleo, una casa, un carro, la prosperidad. Esas cosas para Dios son añadiduras. Lo principal es su reino y su justicia. Debe ser lo primero. Ese tiene que ser el enfoque de nosotros. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y la gente lo que entiende es, puesto los ojos en las bendiciones de Jesús. No, dice en Jesús, no en las bendiciones de Jesús. Esas llegan por añadiduras. El significado de este versículo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es tan directo como parece. Tenemos que buscar las cosas de Dios como una prioridad sobre las cosas del mundo. Usted no necesita un empleo. ¿Qué es lo que usted necesita? Usted lo que necesita es la presencia de Dios en su vida. Y por causa de la presencia de Dios en su vida, ese empleo va a venir. Dios lo va a traer. Usted no necesita un milagro de sanidad. Usted lo que necesita es a Dios en su corazón, y la presencia de Dios en su vida traerá sanidad a su cuerpo. Porque Él es la resurrección y la vida, Él. De manera que cuando Él está en su cuerpo, usted tiene resurrección y también tiene vida. Básicamente esto significa que tenemos que buscar la salvación que solo se puede hallar en el reino de Dios, y vale más que todas las riquezas de este mundo. ¿Significa esto entonces que debemos descuidar los deberes cotidianos y lógicos que ayudan a mantener nuestras vidas? Ciertamente no. Pero para el cristiano debe haber una diferencia en nuestra actitud referente a ellas. Si cuidamos de los asuntos de Dios como una prioridad, si edificamos su altar en nuestra vida como lo primero y como lo más importante, buscando su salvación, viviendo en obediencia a Él y compartiendo las buenas nuevas del reino con otros, entonces Dios va a cuidar de nuestros asuntos como prometió. Y si ese es el arreglo, ¿dónde queda la preocupación? Si Dios me dice que esas cosas vendrán, ¿por qué yo me voy a preocupar? Él las va a traer. Pero ¿cómo podemos saber si verdaderamente estamos buscando primero el reino de Dios? Hay preguntas que podemos formularnos. Aquí va. ¿Dónde principalmente invierto mis energías? A veces no es en Dios. La gente se levanta a trabajar, a buscar. La gente no le queda tiempo para buscar a Dios. Es más, cuando van a orar se duermen porque no les queda tiempo.
Todo el tiempo es el trabajo, el trabajo. Y yo no entiendo por qué Dios no me bendice. Por una sencilla razón. Porque tú no le das prioridad a Él. Él tiene que ser lo primero y no solo de labios. Tienes que demostrar que verdaderamente Dios es lo primero en tu corazón. Otra pregunta. ¿Invierto todo mi tiempo y dinero en artículos y actividades que seguramente perecerán o en los servicios de Dios que son los resultados de los cuales vivimos para la eternidad? Los creyentes que han aprendido realmente a poner a Dios en primer lugar en el altar de su corazón, podrán descansar en esta dinámica santa, en lo que Dios dijo, y estas cosas os serán añadidas. Es impresionante ver cómo no hay un lugar en esta tierra donde tú te puedas esconder, que las bendiciones de Dios no puedan alcanzarte. Y la gente donde estés metido van a llegar. No importa si tu negocio no está en un sitio muy concurrido, la gente te va a buscar porque la bendición de Dios te alcanza, dijo el Señor. Eso sí, si buscas primeramente el reino, esa palabra es gobierno, si buscas que Dios sea el que gobierne tu vida, si buscas que Él sea lo primero en tu corazón. No dice que las busquemos, las añadiduras. Dice Dios que si buscamos primeramente su reino y su justicia, y Dios no miente, Él asegura que no las añadirá. Y yo le creo a Dios. Él las añadirá. Así lo hará. Hay gente que se mata a la vida llevando hojas de vida. Y ni una le sale. Las puertas cerradas. Porque Dios no es el primero en tu corazón. Cuando tú le das a Él la prioridad, entonces la gracia de Él está contigo. Y cuando tú llegas, no hay puerta que se mantenga cerrada. Él va delante de ti. Como poderoso gigante, dice, rompiendo puertas de hierro y cerrojos de bronce. Pero si Él es lo primero en tu corazón. Yo como sé que es lo primero en tu corazón es aquello a lo que más le dedicas tiempo. Puede ser tu trabajo, puede ser tu familia, puede ser tus hijos. ¿Qué es lo primero? Aquello primero es aquello en lo que tú más piensas todo el tiempo. A veces piensas es en las deudas o en los milagros que Dios puede hacer. ¿Qué es lo primero? Dios ha prometido proveer para su propio pueblo, supliendo para cada necesidad. Filipenses 4:19 dice la Biblia. Filipenses 4:19 dice la palabra del Señor. Dice, mi Dios, ¿quién? Mi Dios pues suplirá. No es tu trabajo, no es el político que estás esperando que suba para que te dé un puestico, no. Mi Dios suplirá todo lo que os falte, no algunas cosas, todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué nos cuesta creer eso? Porque Él no es lo primero en nuestro corazón y nosotros seguimos pensando como pensaba Israel en Egipto. En Egipto eran esclavos. ¿Y cómo piensa un esclavo? El esclavo piensa, si yo no trabajo, no como. Eso eran los esclavos en Egipto. Pero cuando ellos salen de Egipto, ellos no comían si trabajaban. Ellos comían porque Dios les proveía el maná y les daba su sustento. Entonces, en este caminar con Cristo, nosotros necesitamos aprender a depender, ya no de nosotros, sino de Dios. Entonces hay gente, es que no me funciona. Y yo hago una cosa, sí, porque estás haciendo las cosas en tus fuerzas. No las estás haciendo en la dependencia absoluta de Dios. Por supuesto que yo debo ser diligente y hacer lo que debo hacer, pero sin desconocer que todo lo que ocurre en mi vida y llega a mis manos es porque Él así lo permite. Algo que no debemos olvidar es que su idea de lo que necesitamos, la idea de Dios de lo que necesitamos es diferente a la nuestra. Y el tiempo de Dios ocasionalmente no va a satisfacer nuestras expectativas. A mí me parece que Dios está demorando demasiado, ¿no? Algo Dios está formando en ti. Por ejemplo, podremos ver nuestra necesidad
como riquezas o progresar en algo. Eso es ser bendecido, riquezas y progresar en algo. Pero tal vez Dios, que su voluntad es buena, agradable y es perfecta, tal vez Dios sabe que lo que realmente necesitamos es un tiempo de pobreza. ¿Sí? Lo que tú necesitas es un tiempo de necesidad. ¿Para qué? Para que valores el dinero, porque te acuerdas que cuando lo tenías, lo malgastabas. Es necesario un tiempo de pobreza para que aprendas a valorar los recursos y aprendas a administrarlos. Sí, a veces es un tiempo de pérdida. O tal vez Dios sabe que lo que necesitamos es un tiempo de soledad. ¿Para qué? Para que volvamos nuestra mirada a Él. Cuando esto sucede, estamos en buena compañía. Dios amó tanto a Job como amó a Elías. Sin embargo, Él permitió que Satanás destruyera a Job. Todo está bajo el ojo vigilante de Dios. Y dejó que la mujer malvada Jezabel quebrantara el espíritu de su propio profeta. En ambos casos, Dios hizo que después de estas tribulaciones viniera un tiempo de restauración y sustento. La gente cuando pasa por pruebas lo primero que piensa es que Dios se olvidó de mí, que esto es una maldición lo que estoy viviendo. Pero a veces las bendiciones de Dios vienen disfrazadas de problemas. Sí, las más grandes lecciones de la vida no ocurren cuando te va bien. Las más grandes lecciones de la vida ocurren cuando te va mal. Estos aspectos negativos del reino van en contra de una herejía que está ganando terreno en todo el mundo, que es llamado el Evangelio de la Prosperidad. Un creciente número de falsos maestros están ganando adeptos bajo el mensaje: Dios quiere que tú seas rico, Dios te va a dar, Dios, y la gente, amén, amén. Sin embargo, esa filosofía no es el consejo de la Biblia. Dios lo que dice es que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. No dice que busquemos primeramente las riquezas de este mundo, sino su reino y su justicia, y que las demás cosas os serán añadidas. Ahora, esta no es una fórmula para obtener riquezas. Entonces, como primero yo busco el reino y su justicia y lo demás será añadido, entonces ahora voy a buscar el reino y Dios me da todo lo que necesito. No, no es un chantaje, sino una descripción de cómo Dios trabaja. Jesús enseñó que nuestro enfoque debe estar alejado de este mundo, que consiste en su estatus y sus engaños mentirosos, y más bien colocarlo sobre todas las cosas del reino de Dios. Cuando Dios habla de restaurar el altar, de restaurar primeramente su casa o su templo en nuestra vida, se está refiriendo específicamente a restaurar el verdadero culto a Dios. Esdras, capítulo 3, vamos a mirar el verso 2, Esdras 3, 2. Aquí dice: entonces se levantaron Jesuá, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. En lo espiritual, muchos hemos caído solo en la costumbre de buscar a Dios porque esperamos un milagro, pero no lo hacemos porque verdaderamente necesitamos su presencia en nosotros. No, yo oro porque necesito que Dios haga un milagro en mi vida. Por eso muchos cuando reciben su milagro no vuelven a buscar a Dios. Muchos cuando no reciben el milagro se desmotivan. ¿Por qué? Porque su motivación nunca era Dios. Era lo que podían recibir de Dios. Dios quiere que usted y yo nos entreguemos. Le pertenecemos a Él como sacrificio vivo en ese altar que hemos edificado para Él. Porque cuando habla de edificar un altar se hace para ofrecer en él holocaustos. ¿Cuál es el holocausto? El holocausto eres tú mismo y soy yo mismo. Un altar se edifica en una vida para ofrecernos a Él como sacrificio vivo, como dice Romanos, capítulo 12, verso 1. De nada sirve que tengas un altar o que hagas de tu vida un altar si no te entregas en ese altar. Romanos 12.1 dice:
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo que Dios espera, que nos entreguemos a Él como un sacrificio vivo. Los sacrificios generalmente se llaman sacrificio porque contienen la muerte. El animal no podía entregarse vivo, tenía que sacrificarse. Pero Dios dice, ustedes van a hacer un sacrificio pero vivo. ¿Muertos a qué? Muertos al pecado, muertos al mundo, pero vivos para Dios. Jesucristo está buscando un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, verso 23. Le dijo a la mujer samaritana, no, porque la mujer samaritana, no, nosotros estamos acostumbrados a adorar aquí en este lugar. Y Dios le dijo, no. Juan 4, 23, dice la palabra. Mas ahora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. No, a Dios no se le adora en un lugar, se le adora en espíritu y en verdad, en cualquier lugar. La vida es mucho más que tan solo respirar, mis amados, o comer, o trabajar y dormir como nos las pasamos todo el día. Dios quiere que tengamos una vida de excelencia. Y eso solo lo podemos hacer si antes de cualquier cosa restauramos en nuestra vida el altar o la comunión con Dios. Restaurar el altar es restaurar mi comunión o mi relación con Dios. Una cosa es que tú tengas una religión y otra cosa es que tú con Dios tengas una relación. Tener relación implica que yo con esa persona con la que tengo relación hablo, le consulto, saco tiempo para compartir. Es relación con Dios. Esa palabra restaurar es recuperar, es arreglar lo dañado. Jesucristo quiere restaurar nuestra vida destruida en una vida nueva. Segunda de Corintios 5:17, mire lo que dice. Segunda de Corintios 5:17 dice la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, me gusta la forma como lo expone el apóstol, si alguno está, porque si no está, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, si está en Cristo. Si no está en Cristo, ¿la persona sigue siendo la misma? Si alguno verdaderamente está en Cristo, nueva criatura es, ya no es el mismo. Dice, las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todas, no dice algunas, todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. Ya no somos lo mismo, no pensamos lo mismo, no actuamos lo mismo, no nos comportamos lo mismo, si verdaderamente Él está en nuestro corazón. Pero ¿cómo podemos restaurar el altar de Dios en nuestra vida?, se pregunta usted. Número 1, para restaurar el altar de Dios, primero hay que establecerse. Escuche esa palabra, establecerse. Esdras, capítulo 3, verso 1 en la parte A, solo vamos a leer la primera parte. Dice, cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos, ahí está la palabra, estando ya los hijos de Israel establecidos en las ciudades. Establecerse es fijar una persona o población, su residencia en un lugar. Y por eso me encanta tanto el Salmo 91 que dice, el que habita al abrigo del Altísimo, esa palabra habitar es vivir. No dice el que visita al abrigo del Altísimo, que es una persona que ocasionalmente va a la presencia del Señor los domingos. No dice el que visita el abrigo del Altísimo, dice el que habita, es decir, el que vive, el que ha establecido su morada en la presencia de Dios siempre. Lo contrario a establecerse, ¿qué es? Es moverse. Es moverse. Dice que el que no anduvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado,
sino que en la ley de Jehová está su delicia. Creo que es el Salmo 1. Dice, será como árbol plantado. Esa palabra plantado es establecido. Junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Establecerse. Usted puede ser un árbol establecido o sembrado en la presencia de Dios, o puede ser un árbol sembrado en una maceta. ¿Cuál es la diferencia del árbol que está sembrado en el suelo y el que está en una maceta? Que el que está en una maceta tú lo puedes correr para donde le pegue más el sol. El sol en la mañana entra por esta ventana y allá llevas tu matica. Pero en la tarde está en el otro lado y lo mueves para el otro lado, más el árbol que está plantado no puede moverse, está establecido en aquel lugar. El no estar establecidos en Dios, no hablo de una congregación, porque muchos dicen, no, es que tú no tienes que moverte aquí porque si te mueves Dios te castiga. No, es establecerse en Dios. Establecidos en Dios es lo que nos lleva a no estar fluctuando o moviéndonos todo el tiempo. Hoy creo, mañana no creo. Hoy tengo fe, mañana tengo temor. Establecerse. La vida de la persona que no se establece en Dios, en lo que cree, es como un péndulo, de arriba para abajo, igual que una montaña rusa. Estar establecidos es saber lo que se quiere y para dónde se va. Estar establecidos es saber dónde estás parado y a dónde quieres llegar. Una persona que no se establece es movida por cualquier viento de doctrina, sí. Una persona que no se establece puede estar en los caminos de Dios, pero de vez en cuando se da su pasadita por el mundo y vuelve ocasionalmente cuando le remuerde la conciencia. Establecerse. Número 2. Trabajo en equipo para reedificar ese altar. Trabajo en equipo. Esdras capítulo 3, ahora vamos a mirar la parte B de ese mismo capítulo 1. Esdras 3:1, parte B. Dice, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Ojo, un solo hombre. ¿Sabía usted que la iglesia de Jesús, que la iglesia, es decir, las personas que creemos en Él, somos el cuerpo de Cristo? Y un cuerpo, aunque tiene muchas funciones, es uno. Es uno. El ser humano fue hecho no para estar solo. Desde la misma creación Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Trabajando en equipo se esfuerza menos y le rinde más. Pero es imposible trabajar en equipo si entre nosotros no existe unidad. Ojo. ¿Y con quién necesitamos tener esta unidad? La unidad debemos tenerla con Dios. Sí, porque cuando uno habla de trabajo en equipo, se imagina personas, ¿verdad? Trabajo en equipo con Él. Mateo 11, 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30, un texto muy conocido, dice la palabra, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo era un palo con el que unían los dos bueyes, para que los bueyes fueran hacia un mismo lugar, hacia una misma dirección, no un buey para un lado y otro buey para otro lado. Si cada uno va hacia su propia dirección, entonces el trabajo no se puede realizar. Entonces ese yugo era para unir a los dos bueyes y todos fueran hacia la misma dirección. Cuando ya no hay un buey sino dos, el trabajo es mucho más fácil. Y es lo que Dios está diciendo, tomad mi yugo, y únete a mí. Cuando Jesús dice, toma mi yugo, lo que está diciendo es, únanse a mí. Caminemos juntos, luchemos juntos, trabajemos juntos. Eso es unidad. Y es imposible ser uno con Cristo si cada uno de nosotros quiere ir por su propio camino, haciendo las cosas a su manera, sin tener en cuenta a Dios. Jesús era uno con el Padre, uno. Juan 17, 22. Juan 17, 22 dice, mira, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno,
Así como nosotros somos uno, Jesús y el Padre eran uno, una unidad y comunión estrecha con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Una unidad que invita al hombre mortal a una comunión divina. Muchas veces en nuestra comunidad olvidamos la importancia de la comunión fraternal entre los hermanos también. La confundimos con pasar buenos momentos juntos en campamentos, reuniones sociales, familiares o eventos en la iglesia. La unidad que Jesús reclama al Padre por nosotros es una unidad más profunda y tiene un alcance eterno. Jesús nos quiere unidos en un solo cuerpo, que es su iglesia, conformando una unidad con misión en la tierra, que le conozcan a Él y a quien le envió y la magnitud del amor que por nuestros pecados lo llevó a la cruz del Calvario. Cada vez que nuestra boca se abre para criticar a un hermano, para juzgarlo, para señalarlo, para hablar mal de él, estamos rompiendo con esa unidad que Jesús estimó tanto como para subir a la cruz por ella. Cada vez que dejamos pasar la necesidad de un hermano, sin ofrecerle nuestra ayuda, estamos perdiendo una oportunidad de dar a conocer a Cristo. Cada vez que nuestros pensamientos nos estima mejores por encima de otros, estamos tratando con desprecio a aquel por el cual Jesús murió también en la cruz. La unidad que Jesús pidió al Padre antes de ser entregado requiere de amor por el hermano, de misericordia por el que se equivoca, de dolor por el que se pierde, no indiferencia. La unidad requiere dejar al lado el yo y dar lugar a Cristo para que viva en nosotros. Solo de esta forma podremos ser uno con Él. Lo tercero para edificar el altar. La palabra es edificar. Tercero, edificar. Esdras 3:2 dice: Entonces se levantaron Jesuá, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. El edificar está ligado con levantar, con construir. Lo contrario a edificar, ¿qué es? Lo contrario a edificar es destruir. La Biblia dice en el libro de Proverbios 14:1, dice: Proverbios trabajan los que la edifican. Salmo 127. Mientras la sabia edifica su hogar, o el sabio edifica su hogar, la necia o el necio o falto de sabiduría lo que hace es destruirlo. Tener la capacidad de soñar, de anhelar es importante, pero también es necesario dar el primer paso para crear lo que quieres lograr. Con la ayuda de Cristo, tú construyes tu forma de vida. Edificar. No es destruir, edificar. Lo cuarto, tener una visión. Tener una visión. Esdras capítulo 3, verso 6. Esdras 3:6 dice: Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía, dice la palabra. La visión te permite saber hasta dónde quieres llegar. Ellos todavía no tenían el templo, pero ya estaban haciendo culto para Dios porque habían edificado primero su altar. No solo pienses en tener una vida de excelencia, prepárate para vivirlo. Número 5. Superar el miedo. Superar el miedo. Esdras 3:3 dice, Esdras 3: Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo. Oye, lo hicieron por miedo. Hay gente que cultiva una relación por miedo a irse al infierno, que busca a Dios por miedo a perderse en la eternidad, no porque realmente aman a Dios. Ellos colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Fue el temor el que los motivó a hacer lo que hacían. Tener miedo es normal, pero dejarse dominar por el miedo no es normal.
El miedo paraliza y hace que se vaya en retroceso. Número 6. Rodéate de personas que compartan tu visión y estén dispuestas a poner en acción lo que anhelas. En este caso puntual, que todos los miembros de la familia puedan unirse y trabajar en equipo en restaurar el altar de Dios en nuestras casas. Que nuestro hogar sea como una especie de templo o de una iglesia. Esta pandemia lo que ha traído es esto, que la gente se acostumbró a ir a la iglesia pensando que si no es en la iglesia, entonces yo no tengo comunión con Dios. No, yo puedo hacer de mi hogar un altar donde se comparta la palabra y donde la palabra de Dios se predique. Si esa santidad que nosotros mostramos en el altar, porque sabemos que la presencia de Dios está en el altar, lográramos trasladar esa misma santidad a nuestras casas, wow, todo sería distinto en nuestros hogares. Esdras, capítulo 3, verso 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Josué, hijo de Josadag, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años para arriba, para que activasen la obra de la casa de Jehová, disfrutando lo que se hace y siendo agradecido también con Dios y con las personas que te ayudaron a conseguir tu sueño. No te conformes con la vida que tienes. Atrévete a restaurarla, a ir más allá. Lucha cada día por ser mejor. Con la ayuda de Jesucristo y un poco de esfuerzo, de seguro que vas a poder conseguirlo. Termino con esto. En un templo que se encuentra en destrucción, es nula la comunión. Es nula. La presencia de Dios no está. No hay sacrificios, no hay holocaustos, no hay nada. Hoy es importante que meditemos en estas cosas que el Señor nos ha estado hablando. Ellos tenían la misión de salir de Babilonia, como nosotros fuimos libertados de la esclavitud del pecado, y llevarnos a Jerusalén, la tierra santa. Allí la vida debería ser santa también. Y el propósito principal de esa salida, de esa liberación, es para que fueran a edificar un templo, una casa al Señor. Es lo mismo que tú, Padre amado, esperas de nosotros cuando te conocimos y cuando abrimos nuestro corazón para recibirte. Lo que tú esperas es que lo primero que nosotros hagamos sea edificar un altar en nuestra vida, para que la presencia tuya more allí, porque el anhelo de tu corazón es morar en medio de nosotros. Pero nos termina pasando como le pasó al pueblo de Israel. Ellos cuando llegan y empiezan a ver que sus casas estaban destruidas, todos los recursos que necesitaban, quitaron la mirada de ti, se olvidaron del propósito con el cual los liberaste y ellos empezaron a correr detrás de cómo embellecer sus casas. Y hoy nos está pasando lo mismo, no solo a nosotros, el mundo entero. Todos estamos metidos en un círculo vicioso de correr detrás de las finanzas porque nos han vendido la idea de que si tenemos dinero vamos a ser completamente felices. Lo vamos a tener todo, todo estará resuelto. Pero otra cosa es lo que tú nos enseñas en tu palabra, que primero debemos buscar tu reino y tu justicia y que las demás cosas no serán añadidas, amado Dios. Ayúdanos a comprender esta verdad que tú hoy nos hablas a través de tu santa y bendita palabra y ayúdanos, amado Dios, a poner las prioridades en orden. Por supuesto que hay que trabajar, pero por encima de eso que nosotros te demos en nuestro corazón el lugar a ti que a ti te corresponde. Ellos trabajaban y no veían el fruto. El resultado de su esfuerzo era nulo. ¿Por qué? Porque sencillamente habían cambiado sus prioridades. Que a partir de este día, amado Dios, nosotros entendamos que lo principal tienes que ser tú en nuestra vida y no solo de labios, sino que nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser, seas tú allí el primero en nuestro corazón. Te damos gracias por lo que has hablado a nuestra vida. Gracias porque a ellos no solo le mostraste el problema que estaban viviendo, sino que les diste la solución y hoy haces lo mismo con nosotros para que podamos entender qué está pasando y que te demos a ti en nuestro corazón el lugar que te corresponde. Gracias, amado Dios, por lo que nos has hablado. Te agradecemos con todo nuestro corazón y te bendecimos, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno es Dios. Amén. A todos ustedes de todo corazón les deseo el mejor y más bendecido de todos los días. No olviden
En un templo que se encuentra en destrucción, es nula la comunión. A trabajar en eso. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.